Hola amigos, en esta ocasión quiero leer una noticia que publica nuestro amigo John Redwood en Estados Unidos respecto de los últimos acontecimientos de la secta de los testigos de Jehová y cómo ellos están ocupando herramientas legales para proteger a pedófilos. Vamos a leer lo que él dice. Dice así, comillas, un avance de las próximas noticias. Los testigos de Jehová están apelando ante la Corte Suprema de los Estados Unidos nuevamente, pero esta vez el caso no tiene nada que ver con predicar de casa en casa o saludar a la bandera. Se trata del tema de abuso sexual a menores. Específicamente, ellos están pidiendo ser autorizados para proteger o encubrir la información, documentos relacionados y testimonios de personas involucradas en casos de abuso sexual de niños. Estaré cubriendo esta noticia en las próximas semanas y meses, pero deseé compartir algunas de estas noticias e intentar mencionarlas brevemente del mejor modo posible. Me gustaría señalar primero que la Watchtower ha apelado a la Corte Suprema por un caso de abuso sexual infantil que perdieron en California. La posibilidad de que la apelación de la Watchtower sea oída favorablemente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es escasa, pero todo es posible. ¿Qué motivó todo este asunto? La razón es que hay muchos casos de demandas civiles de abuso infantil que están ahora en curso en California. Uno de estos casos es JW contra la Watchtower. JW son las iniciales de la víctima del ex testigo de Jehová, el anciano Gilbert Cimental, quien escaló una serie de actos de abuso sexual que afectaron la vida de numerosas víctimas. Al igual que con otros casos, el demandante, la víctima, exigió que la Watchtower entregue a la corte una base de datos de casos de abuso infantil que se sabe ellos mantienen en la sede de la Watchtower de Nueva York. En este caso particular, debido a que la Watchtower no entregó los documentos de manera oportuna, los abogados solicitaron un fallo por incumplimiento de algo más de 4 millones de dólares. El tribunal estuvo de acuerdo con el demandante y emitió una sentencia por esa cantidad. Se ordenó a la Watchtower que depositara una fianza de más de 6 millones de dólares mientras la apelación estaba pendiente. La Watchtower perdió la apelación y la decisión del tribunal fue confirmada. Esta decisión es definitiva con una excepción. La Watchtower ha decidido apelar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la base de que sus audiencias judiciales relacionadas con abusos infantiles son comunicaciones confidenciales internas de la fe y que ellos no revelan esas comunicaciones o documentos a nadie, incluyendo tribunales civiles. Me gustaría dejar muy claro lo que hace la Watchtower aquí. Están luchando por un derecho a no permitir que las autoridades civiles dicten lo que es confidencial y lo que no lo es. Todo está relacionado con su afirmación de que los ancianos no tienen derecho o el deber de denunciar el abuso infantil a las autoridades. La Watchtower miente abiertamente a sus miembros al afirmar que obedecen las leyes seglares, excepto cuando entran en conflicto con las leyes de Dios. Sin embargo, violan la ley cada vez que aconsejan a los ancianos que no denuncien el abuso infantil a las autoridades. No importa si el abuso infantil ocurre en un reporte obligatorio. Los ancianos aún no reportan a la policía nada porque la Watchtower les ha dicho que todas sus comunicaciones están protegidas por el privilegio de confesión clerical. Todo es falso. Y es exactamente por eso que están perdiendo decenas de millones de dólares en casos civiles de abuso infantil. La Watchtower le aconseja a los ancianos a violar la ley. Y ahora quieren que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos esté de acuerdo con ellos.
afirman que el estado de California ha atacado injustamente a los testigos de Jehová y se ha inmiscuido en asuntos de gobierno de la Iglesia. ¿Por qué? ¿En qué medida el cumplimiento de las leyes obligatorias de abuso de menores entra en conflicto con las leyes de Dios? No lo hace. Este es un cuento de los abogados de la Watchtower, que trabajan para el cuerpo gobernante, y está bastante claro que sienten que el cumplimiento de estas leyes civiles significará un desastre para su religión. Y podrían tener razón, pues, si los testigos de Jehová hicieran lo correcto y cumplieran con la ley, perderían el control estricto de sus cuerpos de ancianos de una manera que los intimidaría. Hay mucho más en esta historia, así como los casos subyacentes involucrados, pero quería hacerles saber lo que está pasando. Abogados de JW, la víctima del abuso, presentarán una oposición a la apelación de la Watchtower en agosto y deberíamos tener una decisión de la Corte Suprema para octubre. Si aceptarán la apelación de los testigos de Jehová para su revisión es algo que hay que ver. No se pierda los últimos eventos. Eso es lo que dice John Redwood en Estados Unidos, hablándonos de cómo es que esta secta está ahora apelando para primero no pagar la multa que se les ha dado en California por ocultar los documentos de los pedófilos que el tribunal le exigió a la congregación liberar, por pedófilos reconocidos y puestos en la cárcel. Esto en realidad se contrapone absolutamente a el cacareado amor que sienten por los niños y que los protegen y los cuidan, ay, que son tan amorosos. Mentira. Los miembros individuales, claro, por supuesto, podemos decir que hay muchas personas buenas, pero como organización, los líderes son realmente deleznables si ellos están protegiendo a pedófilos. ¿Pero por qué? Por asuntos comerciales, porque saben que se les van a empapelar las demandas. Ellos están perdiendo millones y millones y millones de dólares todos los años. Por lo tanto, antes de terminar, recuerde, todo el dinero que está puesto en su vida va para pagar a esa gente, o una buena porción. Muchas gracias.